Bueno, vamos a ver la carta psicométrica. Esta es la carta para una atmósfera. No sé si están familiarizados. Bueno, se supone que sí, pero vamos a recordar un poquitito. Cuando el aire absorbe agua, por ejemplo, cuando respiras, tú estás exhalando aire que está saturado de agua. Literalmente, al decir saturado, se dice que la humedad relativa en el aire que tú estás expulsando está al 100%, al grado que si tú respiras cerca de una superficie fría, como por ejemplo un espejo, se ve la condensación de esa agua. Por eso la prueba del espejo era para ver si una persona estaba muerta o no. Entonces, la curva del 100% de saturación del agua está aquí. Es esta. Es esta. Y aquí abajo tenemos la temperatura en el eje de las X. En grados centígrados está la temperatura. Y en el eje de las Y es cuántos gramos de agua puede soportar un kilogramo de aire. No, estos son kilogramos de agua sobre kilogramos de aire. Entonces, si tú ya nada más multiplicas la cantidad de agua que puede soportar el aire, por 0.9 vas a tener la curva de saturación del 90%. Si multiplicas esa cantidad por 0.8, vas a tener la del 80, 0.7, el 70 y así, hasta que llegas al 10%, ¿no? Y eso para cada valor de esta curva. Por ejemplo, para una atmósfera, esta es la línea de tendencia de la cantidad de agua que puede absorber el aire en grados Kelvin, la temperatura. Esto pues para un rango de trabajo pues bastante amplio, desde prácticamente menos 20 grados hasta 335 grados en grados Kelvin. Entonces, pues está bastante decente. Entonces es 1 por 10 a la menos 49. No, sí, 1 por 10, 1 por 10 a la 49 multiplicando a X, que va siendo la temperatura elevado a la 19.07, y es así como obtienes cuántos kilogramos de agua puede absorber un kilogramo de aire. O bien te vas a la carta psicométrica. Eso es para una atmósfera. Si ustedes quieren irse a otras presiones que no son de una atmósfera, por ejemplo, esta carta, esta es de la UAM. No, esta no es de la UAM. Esta es de la UAM. Esta es la carta de la UAM a 585 milímetros de mercurio, o sea, prácticamente para la Ciudad de México. Entonces, aquí vemos, no sé, por ejemplo, digamos, el aire ahorita en la Ciudad de México tiene una humedad relativa del 50%. Entonces te vas aquí a esta curva, que es la del 50%. Profe, creo que no cambió de documento, ¿no? Estoy en internet, esta es una página de internet. Ah, estamos viendo el documento de Word. ¿Cómo que están viendo un documento de Word? No, trabado. Ay, no, eso sí es problema del... Profe, ¿le puedo preguntar antes otra cosa del examen? Espérame. Ok, a ver. Bueno, ahora sí ven la carta psicométrica de la UAM. Sí. Bueno. Esta, por ejemplo, nada más para que la comparen con una atmósfera. Aquí a 25 grados centígrados, vemos, por ejemplo, que el aire se satura, más o menos aquí, como a 26 gramos por kilogramo de agua. Aquí está otra carta a una atmósfera de presión. También vemos aquí a 25 grados centígrados, aquí la saturación. Vemos que aquí ya no llega a 26, ya llega a 20 gramos nada más de agua. Entonces vemos que si hay una diferencia significativa entre tomar los 760 milímetros de mercurio y nada más los 585, ¿no? Que es la presión de la Ciudad de México. Entonces ven, aquí llega como a 26 más o menos. Entonces, a partir de aquí sí se vuelve bastante importante, no solamente para la presión absoluta del sistema, tomar en cuenta la altura de la ciudad donde se está realizando el trabajo. Y más adelante vamos a ver que también la latitud, no solamente la altura, sino la latitud latitud norte o sur, dependiendo
cuántos grados estés desplazado del ecuador también va a ser un poco importante para la solución de los problemas, pero bueno. Entonces, vamos a ver. Ay, este es de la clase que sigue. Chingona la presentación. Entonces, voy a ver si puedo copiar esto. No, tendría que descargarlo. Copiar. Pegar. Uy, por eso digo que trabajamos ahí que trabajamos en línea. Bueno, entonces, por ejemplo, no sé si tienen dudas del uso de la carta. Entonces, por ejemplo, si les digo, el aire está a 30% de humedad relativa y la temperatura ahorita en la Ciudad de México es de 15 grados. Entonces, ¿cuánta agua tiene? Te vas sobre la línea del 30 hasta que cruzas con la de 15 grados. Entonces, de aquí te vas al otro extremo y entonces vas a tener que tiene aproximadamente unos 6 gramos de agua por cada kilogramo de aire seco. O bien a una atmósfera, si estamos a una presión mayor ya a nivel del mar. Entonces, por ejemplo, a 15 grados centígrados, 30% de humedad relativa es aquí. Entonces vemos que aquí nada más tiene 3 gramos de agua por cada kilogramo de aire. Y en la otra era de 6. Esta carta también es a una atmósfera, es la que les pasé en las copias. Entonces vemos que esta, por ejemplo, a 30% de humedad relativa, también está 3 gramos de agua por cada kilogramo de aire seco. ¿Esto por qué es importante? Entonces, si tienes un bioreactor, y vas a estar inyectando el aire aquí, entonces este es el nivel de líquido. Esta es la altura del líquido. El aire va a estar saliendo por acá. Normalmente el aire que vas a tener aquí va a pasar por una compresora normalmente. Va a pasar por una compresora de aire, una bomba. En el paso, aquí vas a poner una serie de filtros para que el aire entre estéril. Pero bueno, entonces esos filtros, aparte de que deben de estar secos y varias consideraciones, algunas válvulas y algunas cosas así, el aire que vas a tomar normalmente va a entrar seco. Y al decir seco, normalmente anda en una humedad por debajo del 60%, de humedad relativa. Entonces, de la carta psicométrica, la mitad, sería el 50%, normalmente siempre va a estar de aquí para abajo la cantidad de agua que va a tener el aire. Y también pasa otra cosa, que va a entrar frío. Y del otro lado del bioreactor va a salir húmedo. Es decir, y normalmente sale saturado. Va a salir en la línea del 100%, normalmente. Y también pasa otra, sale caliente. Esto de que entra frío, pues va a estar a temperatura ambiente. Y normalmente anda, dependiendo la zona, de 15 a 20 grados centígrados. Dependiendo la zona, aunque normalmente el aire no está tan frío a 15 grados en la mayoría de los lugares, dentro de una planta o un laboratorio puede que sí. O puede también incluso que en el laboratorio esté un poco más caliente, 25 o 30 grados. Pero algo sí es seguro. Va a salir a la temperatura del proceso. Sale a temperatura del proceso. Entonces, le está robando calor al sistema. Y ese calor se puede cuantificar con las fórmulas de termodinámica que alguna vez vieron para la humidificación del aire.
Entonces, voy haciendo un poquito más el diagrama. Aquí tenemos los gramos de agua que cada kilogramo de aire puede soportar. Entonces, normalmente entra a temperatura ambiente, entra a una temperatura ambiente y va a salir a la temperatura del proceso. Va a salir a la temperatura del proceso. Normalmente no entra saturado, sino que entra con un cierto porcentaje de humedad relativa. Y entonces, esa cantidad de agua que va a tener, le vamos a llamar M0, la cantidad inicial de agua. Y al final del proceso va a salir saturado. Va a salir con una masa final de agua. Esta medida en gramos de agua sobre kilogramo de aire. Y bueno, entonces, literalmente están pasando tres cosas ahí. Lo primero que está pasando, les digo, pasan tres cosas. Lo primero, se calienta el aire. El aire va a entrar frío o sale caliente. Segundo, se humidifica el aire. Va a entrar seco, sale húmedo. Y la tercera, que no se las mencioné, pero también está ocurriendo porque es poco visible, pero sí es a veces ligeramente considerable. Se calienta el vapor de agua que contenga el aire. Esos tres calores están retirándose del sistema. Entonces, el primero y el más obvio, el calor 1. ¿Cómo lo calculamos? Pues es la masa del aire, que está pasando por el CP del aire, por el delta T. Y bueno, como esto es, vamos a dejarlo ya en calor. Y el segundo, el calor 2, entonces es la masa que está humidificando. Es un delta M por el delta H de vaporización a la temperatura de proceso. Y esto es igual al delta H de vaporización que multiplica a la masa final menos la masa inicial de agua que contenga el bioreactor. Y el calor 3 lo calculamos como igual la masa de vapor que contiene el aire, de vapor que esta en realidad es M0, que es la masa de vapor que contenía, por el CP del vapor, por el delta T. Entonces, sumando todos estos tres calores, vamos a determinar cuánto calor se está perdiendo del sistema. Ahora, Profe, en Q3, ay, perdón por interrumpirlo. ¿En Q3 es M0? en la masa del vapor, la que tenía inicialmente el aire, es M0. Ah, vaya, muchas gracias. Y es M0. Y al final va a salir con una masa F. Nada más que, bueno, entonces este vapor que contiene el aire hay que calentarlo. En realidad se intercambia con el sistema y pasan mil cosas ahí. Pero también aquí hay que considerar otra cosa. Les mencionaba lo de la bomba, porque muchas veces, sobre todo en lugares donde el clima es húmedo, al comprimir el aire, condensa. Entonces algunos compresores de aire tienen una salida para el condensado. Entonces entra más seco de lo que está en el ambiente. Y de hecho esto se ve reflejado en lo que les acabo de mencionar ahorita. De que aquí, por ejemplo, les digo, a 25 grados centígrados, el aire se satura a una atmósfera con 20 gramos de agua. Y entonces aquí, a los mismos 25 grados centígrados, el aire se satura con 26 gramos de agua. Son 6 gramos de agua. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver esta parte con la del compresor? Que aun cuando estás a nivel del mar, si el compresor obviamente está metiendo presión, entonces la cantidad de humedad la cantidad de condensado que puedes tener es la presión hidrostática. Va a ser la presión hidrostática más la presión ambiental más la presurización que tenga el bioreactor dentro. Estoy contando como alemán. Las tres presiones
son las que tienes que tomar en cuenta cuando vas a calcular M0. Porque se pierde humedad al comprimir el aire. Entonces, son consideraciones para los cálculos que vamos a hacer. Espere, no lo borres, no lo